Amada Iglesia, vamos a ver el significado de inspiración, de inspirar, ¿sí? Eh, Aquí, de acuerdo al Strong, ¿verdad? Del griego 2315, ¿verdad? Dice Seopneustos, eh, dice que es divinamente soplado, soplado en, y dice inspirar, o inspiración, ¿verdad? Entonces es un soplo, y el soplo puede ser por la boca, puede ser por la nariz, ¿sí? Nos dice aquí 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que toda escritura es inspirada, toda escritura es soplada por Dios. Entonces, no es el hecho de que aquí tienes la escritura y Dios sopló. No es eso. Aquí está diciendo, ¿verdad?, que las escrituras son exhaladas por Dios, es lo que quiere decir. Y son la mismísima palabra de Dios. Es el producto de la acción creadora de Dios. El soplo de Dios es vida. Y las escrituras son inspiración, ¿verdad? Son sopladas, son exhaladas, ¿verdad? Por Dios. Entonces lo que está soplando, ¿verdad? Su palabra, toda su palabra es vida, ¿sí? Entonces lo que está exhalando, lo que está hablando Dios es vida. Eso es soplo. O sea, como te digo, podemos soplar por la boca o aún por la nariz, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pero entonces aquí se está refiriendo a que las escrituras son exhaladas por Dios y son la mismísima palabra de Dios, el producto de la acción creadora de Dios. Esas son las escrituras. Nuevamente lo voy a leer. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí el significado de inspirar, de inspiración, ¿verdad? Se refiere a soplar, al soplar de Dios, al soplar divino o al viento de la divinidad, ¿verdad? Suprema. Nos dice Mateo 6:25. Déjame verla. Déjame conectarle. No se vaya a bajar. Mateo 6:25 dice, vamos a leer desde el 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y se golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces aquí el soplar o el respirar de Dios es duro, ¿verdad? Fuerte, pero el soplar de Dios no te va a derribar. No va a derribar al hombre que es prudente, que es sensato, que es sabio, ¿verdad? Que está instruido, que está corregido y en la palabra, ¿sí? Entonces, que está fundado, ¿verdad?, en la justicia de Dios. Entonces, este hombre que está fundado, parado en la roca, ¿verdad?, la roca que es Cristo, ¿verdad?, no caerá. Lucas 13:55 dice, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distingues este tiempo? O sea, ¿cómo no distinguía que estaba ahí Cristo Jesús, verdad? Podían distinguir el soplar, los vientos, ¿verdad? Y no podían distinguir ahí la presencia de Cristo. Juan 3:8 dice, el viento
sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces aquí, pues viento, ¿verdad? En hebreo, ¿verdad? Es espíritu y es ruach, ¿sí? Entonces aquí lo que dice, ¿verdad? Que así como el viento sopla de donde quiere, así es la soberanía del Espíritu Santo, ¿sí? Y nadie conoce el origen, ¿verdad? O el destino de ese viento, ¿sí? Pero en este sentido lo experimentamos. No lo conocemos el origen, ¿verdad? De ese viento, pero lo experimentamos, ¿verdad? Juan 6:18 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Apocalipsis 7:1. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Sí? Bueno, entonces aquí nuevamente, ¿verdad? Aquí inspiración. Inspirar es soplar o divinamente soplado, es inspirar, ¿sí? Pero, a ver, ahorita te voy a leer algún significado de un diccionario secular. Por ejemplo, aquí dice, ¿verdad? Inspiración es la acción de introducir aire u otra sustancia gaseosa en los pulmones, ¿sí? Estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad. Le llega la inspiración, ¿sí? La creatividad. La búsqueda de soluciones a un problema, ¿sí? La concepción de ideas que permiten emprender un proyecto, especialmente la que siente, por ejemplo, un artista y que le impulsa a crear alguna obra de arte, ¿sí? En este sentido, un sinónimo de inspiración podría ser iluminación, es iluminación. Entonces, vemos que sí, es cuando sientes que te llega iluminación, puede ser una revelación, ¿sí? Aquí otro significado, ¿verdad? Sería, dice, ilustración o movimiento sobrenatural que Dios comunica a la criatura. Estímulo que anima la labor creadora en el arte o la ciencia. Cosa inspirada. Efecto de sentir el escritor, orador o artista, estímulo para producir espontáneamente. Es decir, para crear. O sea, ese es un diccionario secular, pero la inspiración de Dios crea vida. Y como te digo, toda esa escritura es inspirada, es exhalada por Dios, ¿sí? Es la misma palabra de Dios. Y por eso cuando la persona lee la palabra, está leyendo vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue exhalada por Dios, fue inspirada, ¿verdad? Por Dios. Entonces es vida. Uh-huh. Ok. Aquí, por ejemplo, inspiración dice del verbo latino inspirare, que significa respirar, en, sobre, insuflar, dice. Insuflar, que viene a ser inspirar, introducir o soplos en un órgano o cavidad, un gas, un líquido o una sustancia pulverizada. Entonces, la inspiración es el soplo divino, el soplo de Dios, lo que es divinamente soplado, ¿sí? Entonces aquí, ¿verdad? La escritura que como soplo de Dios da y crea vida, ¿sí? Y nosotros vemos que Dios sopló en Adán aliento de vida, ¿sí? Aliento de vida. Génesis 2:7
Entonces Adonai Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente, ¿sí? Entonces, aquí el hombre es inspiración de Dios. Ok. Entonces, la inspiración de Dios, que es su soplo, crea y da vida perfecta de creación al hombre. Vamos a leer unos versículos. Dice Job 4:9, dice, el soplo de Dios en su ira consume. Dice, perecen los por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Entonces aquí vemos que el soplo crea vida, pero también, ¿verdad? Dice, perecen por el aliento de Dios y el soplo de su ira los consume. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la naturaleza, la calidad o la cualidad del soplo de Dios? ¿En ira o en amor? ¿Sí? Entonces, cuando es en ira, pues sí, aquí está diciendo, consume. ¿Cómo es? Cuando habla, ¿verdad? Está exhalando la palabra, está dando vida, ¿verdad? Pero es muy distinto cuando es en ira, ¿sí? Porque consume. Dice Job 7:7, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Dice Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entonces, el soplo del Omnipotente da entendimiento a la persona, ¿sí? Da entendimiento. Y bueno, eso, por ejemplo, vamos a ver ahorita más adelante, ahorita te digo, en el caso cuando Jesucristo sopló a sus discípulos. Cuando lo sopló, les abrió el entendimiento, les dio entendimiento, ¿sí? Entonces, el soplo del Señor, todavía falta, pero bueno, no lo olvides, da entendimiento. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Sí? El soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces aquí en ese sentido el soplo es dar vida, ¿sí? Dar entendimiento. Bueno, hay otras características del soplo. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Entonces, aquí tenemos que ver cuál es la manera en que sopla Dios. ¿Cuál es su condición cuando está soplando? ¿Sí? Y eso es lo que se va a desencadenar. Vida, si es ira, traerá muerte, ¿verdad? No sabemos. Fíjate bien, dice, Salmo 33:6, dice, por la palabra de Adonai fueron hechos los cielos, por la palabra. O sea, cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad? Estamos exhalando. Estamos soplando y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Sí? Entonces, la inspiración de Dios, que es exhalar, ¿verdad? Es soplo. ¿Sí? Y puede ser creador, soplo creador de vida, ¿verdad? Si es en ira, ¿verdad? Trae muerte, ¿verdad? O puede traer entendimiento. Fíjate aquí, Isaías 30:33, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego, mucha leña, el soplo de Adonai como torrente de azufre lo enciende. Entonces el soplo de Dios como fuego puede encender. Ay, Dios. Isaías 47 dice, la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Adonai sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Porque la palabra nuevamente es vida.
Isaías 57:13 dice, cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Ageo 1:9 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Adonai de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entonces aquí el soplo de Dios disipa, esparce, dispersa. Entonces aquí lo que queremos que quede claro es que la inspiración es soplo de Dios, es exhalación, es exhalar, el exhalar de Dios y que es divina. Éxodo 15, versículo 8 al 10. Dice, al soplo de su aliento se amontonaron las aguas. Está hablando cuando se abre el mar rojo, ¿verdad? Al soplo de su aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Dice, al soplo de su aliento, ¿sí? Dice, los abismos se cuajaron en medio del mar. El 9. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. El 10. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Nuevamente es el soplo, ¿sí? Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Aquí, segundo libro de Samuel, 22:16. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Adonai por el soplo del aliento de su nariz. Aquí ya está hablando del soplo del aliento de su nariz, ¿sí? Salmo 18:15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Adonai, por el soplo del aliento de tu nariz. Aquí a Juan 3, del 3 al 8. Entonces aquí el nuevo nacimiento, el ser hijo de Dios es por el soplo de Dios cuando se recibe a Cristo creyendo. Vamos a leer del 3 al 7, creo. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, es Juan 3, del 3 al 8. Te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu con E mayúscula. ¿Sí? Nos dice Ezequiel 37 del 5 al 10. Así ha dicho Adonai el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os subiré y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Adonai. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Adonai, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos,
y vivirán. El soplo del Señor da vida. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mira, aquí está. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Entonces aquí Jesucristo, que es Dios, sopló el Espíritu Santo para que fuera sobre los apóstoles y les diera entendimiento. ¿Por qué? Porque ellos no tenían al Espíritu Santo, y todo el tiempo que ellos anduvieron con Él, pues Jesucristo hablaba muchas cosas, pues es necesario que me vaya, es necesario que yo padezca, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ellos decían, pero ¿qué está diciendo? No entendemos, ¿verdad? Porque no tenían el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesucristo resucita y viene y se les aparece, viene Jesucristo, ¿verdad? Y les sopla el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que les dé entendimiento, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, hermano. Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad? El soplo de Dios da entendimiento. Ajá. Ahora, en Hechos 2:2, vamos a leer del 1 al 4, ¿verdad? Vemos cómo el Espíritu Santo fue divinamente soplado en Pentecostés por los cielos abiertos de Jesucristo, ¿sí? Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, aquí fue soplado divinamente el Espíritu Santo, ¿verdad? En Pentecostés, para que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces, la inspiración de Dios, que es lo divinamente soplado, libera, ¿sí? Nos dice aquí, 2 de Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces aquí, por el aliento o el soplo o el viento de Dios, o lo divinamente soplado, es para vida eterna en Cristo Jesús, para entonces nosotros empezar a ser procesados por el Espíritu Santo y ser cartas abiertas leídas por Dios, ¿sí? Ezequiel 36:26 dice: os daré, obviamente aquí era profético, ¿verdad? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 37:14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Adonai, hablé y lo hice, dice Adonai, ¿sí? Ok. Ahora, ahí lo que nos dice Juan 1:12, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. Y entonces aquí son engendrados, y la pregunta es, ¿cómo engendra Dios? Bueno, Dios engendra soplando, ¿sí? Y entonces cuando se recibe a Cristo creyendo, ¿verdad? El Dios sopla, ¿verdad?
cuando dice somos engendrados de Dios, Dios se engendra soplando, en este caso, ¿verdad? Los que recibimos a Cristo, al Espíritu Santo en nosotros. Y esa es la manera por la cual nos hace participantes de la naturaleza divina. Ahora, aquí, nuevamente, el soplo de Dios nos está dando vida. Pero obviamente, ¿verdad? Es creyendo en Cristo Jesús, aceptando a Cristo Jesús para poder ser engendrados de Dios, y Dios engendra soplando, y lo que sopla es el Espíritu Santo. Ya no sopla, ¿verdad? Lo que es, ya no nos da la vida perfecta de creación, nos da más, porque cuando nos sopla el Espíritu Santo somos participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Déjame ver, es que se me juntaron aquí. Bueno, tenemos que leer, creo, la de Pedro. Yo creo que la vamos a... A ver. Dame un momento. Dice, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí en este sentido, definimos la inspiración como la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Al hacer que los autores escribiesen la palabra de Dios, ¿sí? O sea, esto es obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos? Pues porque mira, son muchos libros y los autores son diferentes. Y entonces solamente hay un director que puede traer la armonía, y ese es el Espíritu Santo. Entonces, las Escrituras fueron inspiradas en el sentido de que el Espíritu Santo obró por medio de los autores que escribieron, ¿sí? Entonces, el director, ¿verdad?, viene a ser el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, aquí las Escrituras son inspiradas en el sentido de que son el producto de la obra del Espíritu Santo por medio de los escritores, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, aquí lo que me gustaría que quede, ¿verdad?, claro es de que la inspiración es el soplo de Dios, ¿sí? Y que es para crear, para dar vida, para dar entendimiento. Ya lo vemos tanto en versículos del Antiguo Testamento como del caso de Juan 20:22, ¿verdad? Donde Jesús sopla a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, y les abre el entendimiento soplando el Espíritu Santo, y entonces ellos empiezan a entender todas esas cosas que cuando no lo tenían, escuchaban que Jesús hablaba y hablaba y ellos no entendían ni sabían por qué decía todas esas cosas. Entonces, pues es en ese sentido. Y bueno, yo espero que ustedes le den un repaso a esto y que pues esto les sirva
a ustedes, pues todo esto pues para crecimiento, ¿verdad? Que nosotros estemos buscando permanentemente al Señor y que en su momento el Señor va a revelar a cada uno lo que tiene que revelar, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, pues bendiciones. La paz del Señor esté con ustedes.